Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área matemáticas, la materia cálculo diferencial, el tema aplicaciones de la derivada, el subtema derivadas implícitas y sucesivas. Antecedente, teorema sobre derivadas, y yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Muy bien, vamos a ver entonces las derivadas implícitas en primer término. Muy bien. Una función es implícita cuando la variable dependiente no está despejada, es decir, cuando todas las variables están implicadas dentro de uno o ambos miembros de la igualdad. Cuando se requieren derivar estas funciones, se hace aplicando los teoremas para las derivadas, vistos en antecedentes, pero incluyendo la derivada de la variable dependiente y, como se muestra en los siguientes ejemplos. Observen bien, por favor. Ejemplo. Hallar la derivada de y con respecto a x de la función 6x cuadrada menos 5y cúbica igual a 9. Como pueden observar, aquí no está despejada la y. ¿Qué quiere decir? Que está implicada dentro de la ecuación. Muy bien. La solución, como ya dijimos anteriormente, es derivar cada uno de los términos, como vamos a ver a continuación. Ok, vamos a derivar este primer término, que es igual a 2 por 6, 12 ¿qué? 12x, correcto, menos, observen bien, también voy a derivar esta variable. 3 por 5, 15 ¿qué? 15y cuadrada, correcto, pero siempre la voy a multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a la derivada de una constante es 0. Muy bien. Y ahora, lo único que me queda por hacer es despejar la derivada de y con respecto a x para obtener la derivada de esta función implícita. ¿Ok? Este término negativo lo vamos a pasar del otro lado del segundo miembro de la igualdad. Nos quedará entonces como 15y cuadrada por la derivada de y con respecto a x. Estaba restando, ahora lo tenemos con signo positivo del lado derecho. Muy bien, ¿qué nos queda en el primer miembro de la igualdad? 12x, correcto. Este 15y cuadrada está multiplicando la derivada de y con respecto a x. Para que quede despejada esta derivada de y con respecto a x, este 15y cuadrada está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, ¿a quién? Al 12x, muy bien. Y así ya solucioné el primer ejemplo. Vamos a ver este segundo ejemplo. Hallar la derivada de y con respecto a x de la función, observen bien. Aquí tengo nuevamente una función implícita. Y además tengo diferentes grados de la variable y diferentes grados de la variable x. Procedemos exactamente igual que en el ejemplo anterior. Observen, por favor. Vamos a derivar primero este término. 2 por 3, 6x, correcto. Menos 2, únicamente queda el 2. Más, ¿qué tenemos ahora? 3 por 6, 18y cuadrada. 18y cuadrada, pero por la derivada de y con respecto a x, menos 2 por 5, 10y, correcto, y por la derivada de y con respecto a x. Y luego tengo aquí una y más, ¿cómo le hacemos ahora? Pues la derivada de y con respecto a x, la derivada de una constante ya sabemos que vale 0, por eso no la ponemos, y esto es igual, aquí también es una constante, también otra vez es 0. Muy bien. Y ahora, como tengo varias derivadas de y con respecto a x, para poderla despejar, pues la voy a factorizar. ¿Ok? Tomo una derivada de y con respecto a x aquí y factorizamos. Es decir, vamos a multiplicar por 18y cuadrada, correcto, menos este término que vale 10y, correcto, y más ¿cuánto? ¿Cuánto pongo aquí? 1, correcto, porque 1 por derivada de y con respecto a x es derivada de y con respecto a x. Este menos 2 lo vamos a pasar sumando y este 6x lo vamos a pasar restando. Observen bien. Ahora
todo esto está multiplicando a la derivada de y con respecto a x. Por tanto, la derivada de y con respecto a x va a ser igual, desde luego, esto que está acá en el segundo miembro se queda igual en el numerador, y esto va a pasar dividiendo, puesto que ahí está multiplicando. Y así encontramos la derivada de y con respecto a x. Muy bien, vamos a ver ahora las derivadas sucesivas. Hallar las derivadas sucesivas de una función es obtener las derivadas subsecuentes de cada derivada en cuestión. Observen, por favor. Hallar la segunda derivada de y con respecto a x de la función y igual a 1/3 de x cúbica menos 4x cuadrada más 3x menos 1. Muy bien, para obtener esta segunda derivada de y con respecto a x cuadrada, primero vamos a obtener la primera derivada de y, como aquí se muestra. Muy bien, ¿y a qué es igual la primera derivada de y? 3 por 1/3, pues 3/3, ¿no? Vamos a ponerlo como 3/3 ahorita. ¿Por qué? Por x cuadrada, muy bien. Menos 2 por 4, 8x. Ahí está. Más 3. Más 3. Ahí está. Esto es 0. La derivada de una constante es 0. Muy bien. Y ahora sí. Bueno, vamos a agrupar primero. ¿A qué es igual 3/3? A 1. Por lo tanto, ¿qué me queda aquí nada más? X cuadrada menos 8x más 3. Y ahora vamos a calcular la segunda derivada de y con respecto a x cuadrada. La derivada de x cuadrada, ¿qué es igual? A 2x y menos 8. Muy bien, y así obtuvimos la segunda derivada de y con respecto a x. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahora nos piden encontrar la cuarta derivada de y con respecto a x de esta función trigonométrica. Muy bien, hacemos lo mismo, comenzamos con el primer miembro de la igualdad. ¿Cuánto vale la derivada del seno? Recuerden, la derivada del seno es el coseno de x. La derivada del seno de x es el coseno de x con signo positivo. ¿Y cuánto vale la derivada del coseno? La derivada del coseno es igual a menos el seno de x. Bueno, aquí es la constante por la derivada de la función. Voy a poner la constante y la derivada de la función que es menos el seno de x. Por lo tanto, más por menos me da menos el seno de x. Y ya obtuve la primera derivada de la función. Voy con la segunda derivada de la función. Repito, ¿cuánto vale el coseno? Menos el seno de x. ¿Y cuánto vale la derivada del seno? El coseno. Este 3, entonces es 3 por la derivada de la función que es coseno. Este menos, aquí lo dejo. No se altera en nada. Muy bien, ya obtuve la segunda derivada. Voy con la tercera. Como la derivada del seno es el coseno, este signo no se altera y ahí se queda. Pero la derivada del coseno es menos el seno. Menos por menos da más. 3 seno de x. Ya tengo la tercera y por tanto voy por la última, que es la cuarta derivada de y con respecto a x. Ok. Para ver el video completo ingresa a www.miprofe.com.mx. No te preocupes, el registro es gratis.